Muy queridos hermanos en el Señor, tradicionalmente es muy conocido este domingo, precisamente con el nombre de el Domingo del Buen Pastor. Y de eso precisamente nos habla el Señor en el Evangelio. Yo soy el buen pastor. Pero hay un detalle inmediatamente en el cual insiste el Señor en este corto pero profundísimo párrafo del Santo Evangelio. Doy mi vida por mis ovejas. No se contenta con apacentar las ovejas, sino que da su vida por ellas. Eso es Jesús. Y solo Jesús es el buen pastor que ha dado y continúa dando su vida por sus ovejas. Pero hermanos, yo creo que es conveniente que profundicemos en este aspecto importantísimo. Y no solamente que lo profundicemos pensando en el pasado o pensando en que Jesús ciertamente dio su vida por nosotros hace 2000 años. No. Sino que seamos conscientes de la realidad actual de Jesús como buen pastor que continúa dando su vida por sus ovejas. ¿Y a qué nos conduce esto? Hermanos, centrémonos en la persona, centrémonos en el misterio de Jesús. Esto es lo que la iglesia tiene que hacer, centrarse en Jesús. La iglesia entera, la verdadera iglesia católica, tiene que estar centrada en Jesús. Y lo digo con fuerza. La verdadera iglesia católica tiene que estar centrada en Jesús. Es más, teniendo en cuenta todo lo que estamos viviendo en este momento crucial de la historia humana, de la historia misma de la iglesia, el resto de la iglesia tiene que estar centrado en Jesús. Y al estar centrado en Jesús, debemos tratar y debemos hacer el esfuerzo por profundizar, no solamente en la comprensión, sino sobre todo en la experiencia, en la vivencia de este misterio, el misterio de Jesús. Hermanos, dije e insistí hace un momento en que Jesús, el buen pastor, continúa dando su vida por sus ovejas. Continúa dándolo. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a que tenemos que confirmar que Jesús, por propia voluntad, por amor a Dios Padre y por amor a su iglesia, Jesús, al continuar dando su vida
por sus ovejas, se convierte en víctima sustitutiva. Hermanos, centrémonos en esto. Es importantísimo, es urgente, es absolutamente necesario que experimentemos nuestra relación con Jesús como víctima que nos sustituye ante la justicia del Dios uno y trino. Jesús nos sustituye ante su propia justicia. Justicia de la cual Él participa con el Padre Celestial y con el Espíritu Santo. Nos sustituye. ¿Qué da a entender esto? ¿Qué nos recuerda esto? De que Jesús es víctima sustitutiva. Esto, queridos hermanos, nos remite a nuestra propia realidad humana. Somos seres humanos, heridos todos por el pecado original y consecuentemente por todos y cada uno de nuestros propios pecados actuales. Estamos heridos por el pecado. Y al estar nosotros heridos por el pecado, ¿qué sucede? Que no tenemos mérito para presentarnos por nosotros solos ante la justicia santísima de Dios. No merecemos presentarnos ante Él. No merecemos estar en presencia de Dios. No lo merecemos. Pero Él nos sustituye. Hermanos, Jesús no solo vive su sacrificio de la cruz, Jesús no solo perpetúa en la Santísima Eucaristía su sacrificio, sino que lo ofrece. Él lo ofrece. No somos los seres humanos quienes tenemos derecho de presentar ofrendas ante Dios. ¡No! Y esto es lo que sucede en la misa Novus Ordo. Pretenden presentar ofrendas ante Dios. Saquen consecuencias. No me voy a detener en eso. Hermanos, Jesús es víctima sustitutiva. Nosotros no merecemos presentar ninguna ofrenda, pero entonces Jesús nos sustituye, toma nuestro lugar, carga con nuestros pecados, carga con los pecados de toda la humanidad, carga con todos los pecados de la iglesia, de todos los miembros de la iglesia. Y con esa carga se somete a la justicia divina, se somete a su propia justicia. Justicia santísima, plenamente unida con su misericordia. Y es entonces así como nos sustituye. Y al sustituirnos, nos alcanza
muchas cosas. Y en primer lugar, nos alcanza su propio perdón. Nos perdona. Al sustituirnos, nos hace objeto de su misericordia. Y nos perdona. Pero no solamente nos perdona, que ya solamente esto, queridos hermanos, sería motivo más que suficiente para que nosotros tomáramos la decisión de no volver a ofenderle para nada. Y se nos presente lo que se nos presente, preferiríamos perder todas las prebendas humanas y materialistas, preferiríamos perder el buen nombre en la sociedad humana, preferiríamos perder el descanso, preferiríamos perder incluso la comprensión de nuestros familiares antes que ofender al Señor, que es nuestra víctima sustitutiva. Hermanos, qué importante es que todos los católicos tuviéramos esto en cuenta. Jesús es nuestra víctima sustitutiva. Y por eso es nuestro buen pastor. Él y solo Él nos pastorea. Y esto le permite a Jesús decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero hermanos, voy a insistir ahora en algo importantísimo y absolutamente necesario. ¿A qué lleva a Jesús el ser víctima sustitutiva? A permanecer con nosotros, precisamente de esa manera, como víctima sustitutiva. Y para eso instituye el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Si tenemos esto en cuenta, vamos a comprender lo que significa que la Eucaristía es presencia oblativa, que podríamos cambiarlo y decir presencia victimal. La Eucaristía es la presencia victimal, sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo. Jesús en la Eucaristía está siendo nuestra víctima sustitutiva para alcanzarnos el perdón divino. Esto es profundísimo y es absolutamente necesario que todo cristiano, que todo católico tuviera en cuenta esto. Pero hermanos, no todos los católicos tienen esto en cuenta. Y todos y cada uno de ustedes, todos y cada uno de nosotros, los que participamos de esta obra eucarística, tenemos que darle infinitas gracias al Señor de que nos permita
conocer y experimentar la realidad de la presencia victimal sustitutiva de nuestro Señor en la Santísima Eucaristía. Ahora bien, hermanos, tratemos de profundizar en esto, porque es importantísimo. Es absolutamente necesario. ¿Cómo está Jesús en la Santísima Eucaristía? ¿Con su cuerpo glorioso? ¿Intacto? No. Ciertamente glorioso, pero manteniendo las llagas preciosísimas de su pasión. Y esto, queridos hermanos, él mismo lo comprueba cuando se aparece a algunos santos o santas a lo largo de la historia de la Iglesia. Y voy a citar solamente un caso. Santa Margarita María de Alacoque, a quien se le aparece el Señor mostrándole sus llagas. Especialmente, ciertamente, una, la de su Sagrado Corazón. Pero también le muestra las llagas de sus manos y de sus pies. ¿Y qué le dice el Señor? Para comprobar esto, hermanos, ¿qué le dice el Señor a los apóstoles cuando se les aparece ya resucitado? Leamos bien el Evangelio de hoy. Les muestra las llagas de su cuerpo. Para demostrarles, para comprobarles que no están viendo un fantasma, sino que lo están viendo a Él en persona. Cuerpo que tiene llagas. Y lo hace esto después de haber resucitado, con ese gozo profundo de que Él ha resucitado. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento nosotros en la vida de la Iglesia. Estamos viviendo el tiempo de Pascua. Estamos viviendo el tiempo de resurrección, tiempo de gozo, tiempo de alegría. Pero un tiempo de gozo y de alegría no mundana. Por tanto, una alegría, un gozo que no nos debe impedir ver la realidad de lo que Jesús sigue viviendo y experimentando precisamente, realmente, en el misterio eucarístico. Su pasión, su muerte, su resurrección. Y Jesús en la Santísima Hostia está con todas sus llagas. Gozoso, glorioso, resucitado, pero con sus llagas, viviendo su pasión, viviendo su victimación sustitutiva. Jesús en la Santísima Eucaristía sigue sustituyéndonos para que podamos presentarnos ante la justicia misericordiosa
de Dios. Entonces, hermanos, seríamos demasiado egoístas si no nos presentamos ante la justicia de Dios. Pero aquí hay otro aspecto importante, hermanos. Si Jesús nos permite a nosotros ser conscientes de esto, aunque no logremos comprenderlo en toda su plenitud, porque es la plenitud del misterio de Dios, jamás podremos llegar a comprenderlo totalmente, pero por lo menos que sepamos que esto es real y que seamos capaces entonces de experimentar lo que esto tiene que generar en nuestro corazón y en nuestra voluntad. Hermanos, cuando un hijo se da cuenta de todo el esfuerzo de sus papás para sacarlo adelante, de todos los esfuerzos del papá y de todos los esfuerzos de la mamá para sacarlo adelante, para formarle, para educarle, para ayudarle en su crecimiento y en su maduración, ¿qué hace ese hijo? De alguna manera manifiesta su agradecimiento y hace el esfuerzo por ser fiel a sus papás. Entonces lo mismo tenemos que hacer nosotros con Jesús. Al darnos cuenta de que Jesús sigue siendo nuestra víctima sustitutiva, hermanos, tenemos que manifestarle nuestro agradecimiento, sí. Pero además de manifestarle nuestro agradecimiento, tenemos que proponernos el serle radicalmente fieles y el corresponderle y permitirle que nos haga conocer qué es lo que espera de nosotros. Porque Él tiene derecho a esperar nuestra correspondencia, no solo una correspondencia afectiva, sino también una correspondencia efectiva. No solo afectiva, sino también efectiva. Y por tanto, de cumplimiento de lo que Él espera de nosotros. Y en el caso de todos los que participamos de esta obra eucarística, ¿qué espera el Señor de nosotros? Que le imitemos a Él. Por algo nos dirá también en otro lugar algo que continuamente repetimos: sed perfectos, como perfecto es vuestro Padre Celestial. Y la única manera de ser perfectos como lo desea el Padre Celestial es imitando a Jesús. Y si Jesús es víctima sustitutiva, nos está sugiriendo que nosotros también podemos ser víctimas. O sea, podemos nosotros ofrecernos. Como hostia agradable a Dios Padre. Ahora bien, nosotros jamás podremos llegar a ser víctimas sustitutivas, pero sí podemos llegar a ser
víctimas vicariales. No podemos ofrecernos en lugar de nadie, como sí lo hace Jesús. Pero sí podemos ofrecernos en nombre propio y en nombre del prójimo. Por eso podemos ser víctimas vicariales. Para que no solamente nosotros, sino que también el prójimo, todos seamos capaces de experimentar las demás gracias que el Señor nos da, debido a que Él es víctima sustitutiva. Porque Él, siendo víctima sustitutiva, no solamente nos otorga el perdón, sino que también nos otorga la sabiduría, la fortaleza, la prudencia, la perseverancia necesarias para poder nosotros también ser lo que Él quiere que seamos. Él nos concede todas las gracias. Él nos concede todos los dones. Él nos concede las virtudes sobrenaturales. Nos concede la fe, la esperanza, la caridad teologales. Nos concede la sabiduría, la prudencia, la fortaleza, la templanza, la pureza, la comprensión, la perseverancia. Nos concede todas las virtudes sobrenaturales que necesitamos para hacer lo que Él quiere que seamos. Y así, de esa manera, cumplamos aquello que también se nos dice en la primera lectura de hoy. Seamos santos. Cuando se nos dice en esa primera lectura que seamos de la justicia. Recordemos que justicia en el lenguaje bíblico y teológico significa santidad. Hermanos, a eso estamos llamados. No tengamos miedo. O aún sintiendo miedo, acudamos a las gracias, acudamos y pongamos en práctica las virtudes que precisamente el Señor nos da. Y pongamos en ejercicio esas virtudes. Y aquí podríamos extendernos muchísimo y podríamos sacar muchas otras conclusiones. Nos alargaríamos muchísimo. Pero, hermanos, propongámonos entonces ir descubriendo día tras día, en la oración diaria personal, qué virtudes quiere el Señor que pongamos en práctica, concretamente cada uno, viendo su realidad personal, realidad familiar, realidad social, realidad eclesial, realidad profesional, realidad cultural. Viendo toda esa realidad, cada uno, descubra cómo quiere el Señor que viva cada uno esa victimación vicarial para hacerse uno con la víctima sustitutiva, que es nuestro Señor Jesucristo.
especialmente cada vez que se participa de la Santa Misa, sacrificio perpetuo y propiciatorio. Para alcanzar el poder vivir la santidad y al mismo tiempo alcanzar esa misma gracia para el prójimo. De esa manera, queridos hermanos, estaremos construyendo en el tiempo el reino de Dios para la eternidad. Así sea.